Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido como tus dados con caras impares. Yo soy Lucas Garry y me encuentro con mi amigo Diego Aceituno y hoy día vamos a hablar de los detalles y texturas en los personajes de los jugadores en una mesa de rol. Detalles y texturas. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, es todos esos elementos que no pertenecen al núcleo de tu personaje, que no son los pilares de tu personaje, que normalmente se expresan en cosas sistémicas. No, vamos a hablar de lo otro, de los detalles, valga la redundancia, de esas cosas extra, de esos guiños que le hacemos a elementos de la personalidad normalmente o de la historia de tu personaje, que quizás no se expresan en números en tu hoja, pero que sí van a poder salir a la palestra, al juego, y van a ir evolucionando con tu personaje más allá de lo que vayas aprendiendo y creciendo. Y de hecho nos vamos a enfocar en esto porque ya hay bastante material en línea para aprender a ser un personaje y ni hablar de todo lo que existe desde el punto de vista de mecánicas de juego para armarte un personaje. Nosotros vamos a hablar de lo otro, digamos de enriquecer tus personajes. La gracia de este tema en específico es que no es solo profundizar y enriquecer los personajes desde el momento de la creación, desde la sesión cero, por decirle, sino que es algo sobre la marcha, algo que va pasando en pequeñas o medianas decisiones a lo largo del juego. Y es lo que, perdón si me pongo muy ñoño en esta parte, pero es lo que en teoría literaria, tomando a Roland Barthes en la introducción al análisis estructural, llamaríamos acciones nucleares o catalíticas, que es básicamente en una narración podemos dividir de forma muy burda las acciones en dos tipos. Las nucleares, que son aquellas que mueven la historia adelante, que la empujan, que hacen avanzar la trama, que van desatando o reaccionando a eventos que van apareciendo y que hacia adelante. Y las catalíticas, que son las que hacen que la historia se vuelva sobre sí misma, que se analice, se vea su introspección, se mantenga en su lugar en lugar de avanzar. Para que una narración sea buena, interesante y fluida, tiene que haber cierto equilibrio entre acciones nucleares y acciones catalíticas. Y transportándolo al rol, hay que entender que no todo lo que nuestro personaje hace tiene que empujar de un golpe la historia hacia adelante. Muchas veces lo que los enriquece más son estas pequeñas acciones que lo vuelven sobre sí mismo y que nos llevan a examinar y reexaminar el personaje para profundizarlo, ya sea porque tomamos decisiones sobre el personaje o porque aprendemos de cierta forma cosas que no sabíamos sobre nuestros propios personajes. Claro, y como tú dices, no puede ser todo hacia adelante, porque si es todo hacia adelante, se siente entre ellos como un juego de plataforma, donde vas solo superando obstáculos. Y la verdad es que ninguna historia se hace en base a solo obstáculos. Hay reflexiones, hay autodescubrimiento, muchos clímax. De hecho, son cuando los personajes se confrontan a sí mismos, a sus miedos, sus demonios, sus aspiraciones. No tienen que ver con superar o avanzar sobre una valla o vencer a un enemigo, sino que tienen que ver con eso que es la idea, y que no es solo autodescubrimiento, también es conocer a tus compañeros, en este caso de mesa. Sí, a veces pasa que ocurren muchas sesiones de juego donde ocurren muchas cosas, pero te das cuenta que los personajes llevan tanto tiempo viajando juntos, pero nunca han tenido una escena donde simplemente conversen y se conozcan. Claro, sirve para contrastar puntos de vista de sus personajes y muchas veces también es una muy buena forma, digamos, y esto es un llamado a los Dungeon Master y los narradores, directores de juego, a que cuando tenemos en la sesión ese momento donde no está ocurriendo lo que planeábamos, no está siguiéndose el itinerario que quizás uno tenía sobre cómo debía ir el pacing, el ritmo de la historia, es un gran momento para que nosotros, como Dungeon Master, introduzcamos la posibilidad de un detalle o textura en los personajes.
Y esta creación de estos detalles, esta generación de estas texturas, una de las formas más naturales en las que se da es a través de un juego de pregunta y respuesta entre el narrador y el jugador, donde en medio de la acción o en medio de ciertas secuencias, tú le preguntas a tu player algo rápido sobre su personaje que sea pertinente al momento y el jugador te responde sin darle muchas vueltas. Requiere que tú como narrador puedas identificar qué elemento podría ser mejor desarrollado y tú como jugador estés lo suficientemente metido en tu personaje para que puedas tomar esas decisiones de forma más o menos rápida y vas descubriendo. Porque al tomar esas decisiones rápidamente, mientras estás en personaje, no es solo que vayas inventando el personaje, sino que tú mismo lo vas descubriendo. Por ejemplo, si la party va a ir en auto de punto A a punto B, y un personaje va a poner el auto, una pregunta rápida es ¿cómo es tu auto? Y en el momento en que el jugador se pone a pensar, claro, no va a ser un auto genérico cualquiera. Y en el momento en que el personaje se pregunta, oye, ¿cómo es el auto de...? O sea, el jugador se pregunta cómo es el auto de mi personaje, de pronto se está creando toda una nueva hebra. No es lo mismo un Cadillac que un City Car cualquiera. Claro, dice mucho del personaje cuál sería el auto que tiene en el garage. Y esa pregunta rápida, respuesta corta, ¡pum! De pronto le creaste toda una nueva textura, toda una nueva dimensión al personaje. Claro, ¿cómo es tu arma familiar? No es solo una espada +1 y no es solo tu espada familiar. ¿Cómo es? ¿Por qué el antiguo compañero de la guardia de tu padre fallecido te reconoce como su hijo? Porque tu espada tiene algo que es único. Esos elementos al final son lo que hace que tu personaje se distinga. Tu personaje, un guerrero humano con una espada, se distingue de cualquier otro guerrero humano con espada. Al final, no recuerdo bien cómo dices, pero el diablo está en los detalles, creo que es la cita. Claro, y no podemos esperar que solamente la mezcla de razas y clases y clan y trasfondo y escuela nos dé un personaje diferente, porque las opciones van a ser limitadas. Lo que hace que cada personaje sea completamente diferente del otro son estos pequeños detallitos que le dan color, que le dan acentos, que le dan textura. Eso es. Justamente, le da capas, como las cebollas y los ogros. Claro. Ahora sabemos de 3 cosas que tienen capas. 3 cosas que tienen capas, justamente. 3 cosas que a ciencia cierta tienen capas. Tienen capas. Ahora, y el helado napolitano también son 4. Ahora, lo importante también es que no estamos hablando, como tú decías, son preguntas que pueden ocurrir en la mitad de cualquier sesión. No tienen por qué ser preguntas previas. Que es un muy buen, en todo caso, preguntas previas es un muy buen elemento para partir con un personaje con muchos niveles. Niveles en el sentido de capas de detalle y trasfondos, no que tu personaje sea más poderoso que el resto. O sea, donde los stats y la clase y la raza y el clan son las líneas del dibujo de tu personaje y los colores principales, todas estas pequeñas preguntas son los detallitos, los acentos y las luces. Claro, justamente. Y lo importante también es que estos detalles no se queden solo en algo estético, en algo bonito, sino que son símbolos muchas veces, son signos de la evolución, de un cambio estable para tu personaje. Claro, muchas veces estas pequeñas decisiones empiezan a tener un efecto de bola de nieve y empiezan a avanzar y a hacerse más grandes y a hacerse más importantes, y de pronto ya no son detalles, ya no son pequeñas texturas, de pronto se transforman quizás a mediano o largo plazo en pilares importantes para el personaje. Claro, lo que te comentaba, digamos, antes de grabar, era, por ejemplo, el caso de Séptimo Mar segunda edición, que por si los oyentes no lo han jugado, tiene una forma de ganar experiencia distinta a los juegos más tradicionales, en que tienes mini búsquedas, mini misiones o mini quests. Cada personaje que en cuanto las vas cumpliendo, vas, digamos, ganando la experiencia. Ahora, y que tú mismo las planteas.
Y tú, claro, y lo importante es que tú mismo las planteas. Ahí es terreno fértil para poner estos detalles y Sí, texturas completamente. Porque pueden ser más largas o más cortas, con mayor o menor recompensa, obviamente. claro. Pero quizás buscar ese prendedor que perdiste en tus primeros duelos de capa y espada, quizás ese que parezca solo un detalle, pero se vuelve importante para tu personaje. No te va a dar nada en sistema, pero es un detalle importante que tú vas a poder utilizar, que los otros personajes van a poder evidenciar y que el narrador puede también utilizar. Claro, y muchas veces esta misma circunstancia son una buena oportunidad para traer a escena ciertos elementos que definimos en el trasfondo y que después nunca más aparecieron. En muchos juegos nuestros personajes vienen con trinkets, con pequeños artefactos, con pequeñas cosas que no tienen un efecto sistémico directo, o nosotros mismos les creamos, no sé, una chaqueta que es muy particular, un collar o una espada, una llave, y a veces nos olvidamos y nunca quedan en nada. Yo tengo muchos de personajes donde anoté algo en la creación de personaje y que nunca utilicé porque o se me olvidó o no calzaba tan bien con cómo se desarrolló. Así que muchas veces esta oportunidad del detalle es un buen momento para traer esos elementos. Tú dices que tu personaje va a salir a la lluvia y aprovechas para decir cómo se pone su chaqueta favorita y cómo se ve en él. Sigue siendo la misma acción, pero el agregarle ese detalle dice mucho del personaje y lo va construyendo. Claro, y también desde ese mismo punto, desde lo que tú planteaste en un inicio, dejar ir uno de estos detalles eso implica un cambio de trasfondo. Muchas veces dejar ir algo, Claro. desprenderse de algo, es muy significativo para el personaje. Dejar una antigua reliquia familiar, quitarse el emblema de la guardia a la que pertenece, son cosas que dicen mucho, que no se pueden pasar a llevar. Y esos grandes hitos muchas veces vienen y empezaron como pequeños detalles. Un juego donde eso se da de forma muy sistémica y espectacular es en City of Mist, donde tus themebooks, que son como tus pilares sistémicos del personaje, donde pones todos tus tags y todos tus descriptores, si cumples ciertas acciones en contra de las identidades de esos elementos, puedes perderlo y se rompe y lo pierdes. Si tu personaje pierde un elemento de su trasfondo, pero no queda vacío, tienes que reemplazarlo por algo nuevo. Dejas ir un elemento importante en tu personaje para agregar uno nuevo. Y muchas veces todo ese gran hito partió como un pequeño detalle. Sí, totalmente. Y incluso en este cambio es una súper buena oportunidad para cambiar la apariencia de tu personaje. Siempre llegamos a ese punto de describe tu personaje. Y eso cambia. Y es una lástima cuando lo preguntamos solamente en la sesión 1 y no se pregunta luego de 20 sesiones. O sea, muchas veces los momentos en que los personajes cambian de aspectos en las series, en el anime, en la televisión, son en cambios de temporada, por ejemplo. Cuando termina un arco y empieza otro, las circunstancias hacen a veces que los personajes cambien de apariencia, cambien sus ropas, su corte de pelo, su postura incluso, o se vean un poco mayores cuando pasa algo de tiempo. Claro, y este es así como llamado a los DM, es súper, a los narradores, es súper gratificante para los jugadores, por ejemplo, que cuando se vuelven a encontrar con ese personaje no jugador que conocieron hace tiempo, noten el cambio, el avance del personaje. Volver a describirse, que se den cuenta que ahora tiene una cicatriz, que se den cuenta que ha dejado sus colores tradicionales y los ha cambiado por otros, o que ha cambiado de arma. Cosas así, por las que obviamente que hayan significado algo para el personaje, significa que no solo tú te das cuenta de que el personaje está creciendo, sino de que el mundo alrededor se da cuenta de que estás creciendo. Porque a veces pareciera que el tiempo no ocurre para los protagonistas de la historia, no pasa el tiempo, sino que viven un montón de aventuras, viajan para acá, viajan para allá, resuelven crímenes, destruyen villanos, pero no es muy común que sintamos cómo el tiempo los afecta, para bien o para mal. Claro, de hecho, bueno,
No me ha tocado jugar ahora un juego donde me pidan mucho que mi personaje vaya al baño, coma, almuerce, y genera eso, que el tiempo se difumina mucho. Y pasan días, años, como tú dices, y a veces no se siente el cambio. En los detalles hay una muy buena forma de que esos cambios se noten. Y otra cosa que es súper buena de introducir estos detalles y texturas, que de nuevo no hay una mecánica o no en todos los juegos para hacerlo. Son cosas que tienen que nacer de nuestra interpretación y de nuestra narración. No, la puedes introducir en cualquier juego. Y en cualquier juego puede ser importante. No es necesario que tenga un bono para que sea importante. Es independiente del sistema de juego. Claro, como tú decías, quizás no es algo con un bono que va a avanzar la historia, pero que va a profundizar tu personaje. Y tienen otra virtud que a mí me encanta, que a mí como Dungeon Master es algo que disfruto mucho, especialmente si es un escenario que hice yo, que es que estos detalles y estas texturas pueden venir desde el escenario, desde el setting, hacia el jugador, y cuando el jugador los toma o se inspira en ellos para armar su personaje, le da mucha verosimilitud al mundo. Hace que todo se sienta más real y que se note que esté conectado, que tu personaje no sería igual en otro mundo. Por ejemplo, en esto, uno de mis juegos top favoritos de siempre, entender la cultura de Rokugan en Leyenda de los 5 Anillos. Si tú juegas con esos detalles, o sea, yo sé que tú juegas con esos detalles. O sea, gran valor Leyenda de los 5 Anillos. O sea, ¿es tu juego favorito? Me atrevería a decir en este momento que es mi juego favorito. Y vamos a tener un capítulo hablando sobre nuestros top de juegos favoritos. Que probablemente sean diferentes. Estoy seguro que son diferentes. Sí, o sea, son diferentes. Pero Leyenda de los 5, adelanto, es mi segundo juego favorito. Me encanta hacer rankings de cosas. Pero no voy a dedicar a que hagamos rankings de juegos en este podcast. No, quizás sí más adelante, pero no en este episodio. Claro. Pero volviendo a Leyenda de los 5 Anillos, es un juego que si tú lees los manuales, que son una belleza, está lleno de detalles. Cómo te tienes que dirigir a otras personas, los grados sociales, apartados de cómo hacer regalos. ¿Cuál es la forma correcta de entrar a un lugar o de viajar? Porque hay permisos. Está lleno de eso. Esos pequeños detalles en manos de un narrador pueden crear una historia completa. Claro, o sea, bueno, en base a eso yo, en mi campaña de Leyenda de los 5 Anillos, me basé en un recuadro muy pequeño que hablaba de la importancia de los regalos y la afrenta social que significaba hacerlo de forma equivocada. Y en base a eso, más... Bueno, después vamos a hablar también de eso, de cómo armar historias que pueden nacer desde un germen de idea muy pequeño, de una escena que uno imagina, etc. Junté ese pequeño párrafo junto a una escena que yo quería ver, que me dije, ¿sabes qué? Me gustaría partir una historia que comience con un seppuku. Un seppuku sorpresa, podríamos decir. Suave. Suave. Para los que no tienen esa pieza tan ñoña de información, el seppuku es un suicidio ritual honorable inspirado en este ritual japonés que se transporta a Rokugan. Claro. Y comenzamos con eso. Y es eso, es tomar una textura, en este caso no de un personaje, sino que del escenario, del mundo en el que estamos jugando, y extrapolarla a que sea la chispa que inicia una aventura. Y eso corre para cuando los personajes lo integran en su historia. Un personaje que está bien integrado al mundo es mucho más rico. O sea, tiene texturas propias y del mundo. Claro, y no necesitas saberte los diferentes tipos de regalar arreglos florales en Rokugan para poder jugar Leyenda de los 5 Anillos. Esas cosas, si es que llegasen a salir en juego, que uno se impresionaría de lo posible que es, las puedes aprender durante revisar el manual y irte preparando sesión a sesión. No es un problema, no se trata de saberse de memoria cada detalle del lore, sino que el momento en que tú tomas algo, encuentras algo que te gusta
y lo haces parte de tu personaje, le da inmediatamente mucha más textura y algo que es muy importante, le da mucha verosimilitud. Cuando tú tienes un mundo ficticio, sí, a veces se siente que un personaje que no está lo suficientemente inspirado, conectado con ese mundo, pareciera que está dibujado con una tonalidad diferente, como a veces en animes baratos se ve todo el fondo claro, de una tonalidad y el protagonista, sabemos quién es el protagonista porque tiene un peinado extraño. Claro, ¿quién será el protagonista? Claro, sentado en el público. Pero cuando haces estos elementos son como puentes que ligan a tu personaje con el fondo de la escena, que lo ligan con el mundo sí, en que se está moviendo y lo vuelve verosímil. Lo sientes como parte del mundo donde se está jugando. Sí, y esto es, digamos, spoiler de futuro capítulo. Vamos a tratar lo mismo a la hora de crear mundos. Cuando hablamos de world building más adelante. Un mundo puede tener una gran historia, puedes haberte roto la cabeza planeando 5.000 años de historia y política y geografía, pero al final lo que va a quedar en los personajes, en los jugadores, que no se van a saber todo eso, todo ese trabajo que pusiste detrás, van a ser los detalles. Claro. Sí, eso es lo que queda al final. Si no hay textura, no hay cómo agarrarse, vas a resbalarte de ese mundo. Claro, justamente. Y también, ahora, mira, también un pequeño spoiler de un capítulo futuro. A la hora de crear NPCs, uno puede crear por completo un NPC a partir de uno de estos pequeños detalles. Sí, traes el detalle al frente e incluso muchas veces se va a perder el nombre del personaje, quién es, qué hace, pero no el detalle. Claro. Y se identifica con el detalle. Nosotros por mucho tiempo conocimos un villano como Fancy-san, porque era rokuganés y se vestía muy bien, era muy elegante. Sí. Y creo que no sé si nos sabíamos el nombre y se nos olvidó o nunca subimos el nombre. Pero la forma para referirnos a este malvado, a este gran villano, era como Fancy-san, y lo decíamos con mucha seriedad, con mucho miedo. Pero era tan característico el detalle de este personaje, cómo se movía, cómo vestía, que el detalle creó al villano. Claro. Y lo otro que es súper bueno es que los detalles son evocadores. No todos, sí, en este caso de Fancy-san, que era muy elegante, lo íbamos a imaginar igual. No necesitábamos quizás una descripción acabada del villano, pero era ese detalle llevado al frente que automáticamente gatilla en tu mente el cómo imaginarlo. Sabemos que es, sobre todas las cosas, elegante. Y tu concepto de elegante va a ser diferente a mi concepto de elegante. Y seriamente es difícil que todos calcemos con mismos conceptos de las cosas. Anclarse a esos detalles ayuda un montón a que la historia continúe y que los personajes tomen cuerpo. Y muchas veces desde ambos lados de la pantalla del narrador, ciertos detalles que han salido de parte de los personajes han armado o le han dado consistencia a toda una sesión o incluso a toda una historia. O a veces han vuelto interesante un personaje que estaba armado más o menos a medias. Sí, eso también lo vamos a ver después en los NPCs que toman vida propia. Claro. Sí. Ahora, pero en el caso de nuestros propios personajes, sí, eso quería hablar. Yo he visto más de alguna vez que eso ocurre. Me pasó a mí narrando una mesa de mago en mundo de tinieblas, donde había un personaje que estaba como a medio hacer. En temas de sistema estaba redondo, pero en temas de trasfondo le faltaba un poco de carácter, le faltaba definición, le faltaban elementos que diferenciaran a este personaje de cualquier otro personaje que reuniera los mismos elementos sistémicos. Claro, cuando uno nota de repente que de tus jugadores hay alguien que le ha costado más llegar a redondear el concepto de su personaje y se siente medio gris. Claro. En lugar de decirle, oye, para la próxima sesión escríbeme un trasfondo de 10 hojas de tu personaje, muchas veces vale más hacerle un par de pequeñas preguntas durante el juego para que vaya cobrando color y vaya tomando más textura.
en este caso específico, me acuerdo que este personaje era una mujer bastante pudiente, media famosilla, y se iba a subir a su auto. Y yo le pregunté, oye, ¿y cómo es el llavero de tu personaje? Y ella se Ni demoró un siquiera par el de auto, el segundos llavero. No, el auto creo que lo habíamos dicho. El llavero, y se demoró un par de segundos en pensarlo y me describió que el llavero era así y asá, y era de tal marca, era como Gucci, una cuestión así. Y eso creó como todo una rama de que su personaje era como media cuica y era muy interesante. Y eso se lo adquirió para su personaje. Y si bien estaba planteado a medias desde antes, desde ese punto en adelante tomó muchas más decisiones y lo interpretó con mucha más seguridad, porque son esos detalles los que le daban vida y definición al personaje que ella había creado con un poco más de inseguridad. Claro, no fue algo que tuvo que poner en su hoja de soy de alta sociedad. No, eso ocurrió en la mitad de la sesión. De hecho, los personajes normalmente no se terminan de crear hasta varias sesiones entradas en juego ya. Sí, a mí me pasó desde el punto de, lo tuyo fue desde como narrador al jugador. A mí me pasó como jugador desde el narrador la primera vez que jugué la llamada de Tulu. Tulu, Cthulhu, Trulu, como ustedes quieran. Es mejor no decirlo bien para evitar invocar cosas que no podamos controlar. Sí. Me voy a quedar con Cthulhu. Claro. Y bueno, yo tenía un personaje, era un antropólogo, que estábamos en el tiempo de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Y esa sesión fue muy genial porque fue la primera vez que sentí... No voy a decir la primera vez, pero sí el narrador me hizo sentir miedo. Gritamos en algún momento como locos en la mesa porque apareció una araña en el hombro de un personaje y estábamos tan tensos que sí, perdón, la aracnofobia. Y era imaginaria, pero fue horrible. La cosa es que mi personaje estaba muy nervioso y le digo, ¿sabes qué? Tengo una petaca, digamos, una pequeña botella con whisky. Tomo un sorbo para calmar mis nervios. Y él me dice, oye, pero estamos en esta época, hay prohibición en Estados Unidos. Yo le digo, bueno, es que mi personaje es inglés, la traje de contrabando desde mi país. Me dice, ya, perfecto. Tomo un sorbo y pasando a la sesión, de nuevo, otra situación tensa. Empezamos a ver unos escritos antiguos, crípticos, unos desvaríos de un hombre que había muerto y que había había dejado una herencia llena de elementos claramente inefables e innombrables, llenos de mitos. Y vuelvo a tomar. Y así un par de veces más en la sesión lo hice. Y cuando terminamos la historia, el narrador me dice, oye, súper bien, que lo pasamos bien. Oye, ¿te diste cuenta que tu personaje es alcohólico? Y yo y quedé de una pieza. Digo, ¿cómo que es alcohólico? O sea, ¿cómo es eso de que es alcohólico? Y me dice, sí. O sea, cabe decir de pasada, el narrador era un psicólogo. Claro, pero quizás no había que ser un psicólogo para darse cuenta de eso. Claro. Y me dice, eso es un típico signo de sufrir alcoholismo, que en momentos de estrés recurres inmediatamente a la botella, incluso sabiendo que todos te miraban mal porque sabían que eso era ilegal. Y ese pequeño detalle que ni siquiera pensé se volvió una parte integral de mi personaje. Mi personaje era alcohólico, y a más tensión en la historia de la llamada de Tulu, hubo momentos donde pilló a mi personaje completamente alcoholizado, alguna situación muy horrible, con todo lo que eso desencadenó. Y fue eso, fue un detallito que salió muy normal, muy natural en este personaje, que se volvió integral y fue avanzando en la historia, y ya no solo se estaba volviendo loco y descubriendo cosas, horrores cósmicos, además caí en un profundo alcoholismo para intentar lidiar con eso. Nunca lo pensé, nunca lo planteé, el sistema no me recompensaba por hacerlo, pero ya era parte del personaje. Y todo empezó de una pequeña decisión.
La idea de que tu personaje tiene una petaca, ¿eso fue dentro de la creación de personaje o se te ocurrió en el momento? En el momento. Completamente en el momento. Creo que lo único es que era inglés. Eso ya lo sabía antes, nada más. Claro. Sí, tiene mucho sentido. Porque es así como ocurre. Es en medio de la sesión, es a través de estas pequeñas decisiones, pero la gracia es que esas decisiones solamente las podemos tomar si estamos inmersos en el personaje. Si tú lo estuvieras jugando con más distancia, no tan convencido, no tan metido dentro del rol del personaje que habías creado, no se te hubiera ocurrido ese tema. Y si el máster en su momento no te hubiera hecho esa pregunta tan precisa, no hubiera mutado hasta transformarse en uno de los pilares fundacionales del personaje. Su elemento característico, de hecho. Es el llamado a los narradores a estar atentos a esos elementos. A estar atento a qué hace el personaje fuera de su turno, digamos. Claro. Y a incitar y a darle atención a estas pequeñas semillitas de sus personajes para ver si es que en algún caso se pueden transformar en elementos importantes y pueden hasta mover la trama si es necesario. Claro, y de hecho esto es una parte muy fundamental y que si uno lo ve en la media, diferencia bastante, por ejemplo, una serie de una película pensada para el cine. Claro, en gran parte, sobre todo el cine más contemporáneo, todo lo que aparece tiende a ser empujado hacia adelante, tiende a ser empujado hacia las cámaras, se le suele dar mucho más tiempo de pantalla o se suele incluso a veces ser explicado de frentón. Claro. Así que es mucho más común estos pequeños detalles que aparezcan en la televisión, donde podemos ir armando estos trasfondos, mucho más parecido de hecho de la televisión a un juego de rol que mucho desde el cine que conocemos, y tenemos más tiempo para ir mostrando estos pequeños detalles, no solo de que vayan apareciendo de manera explícita, sino a través a veces de juegos de cámaras y de detalles de trasfondo. Muchas veces lo que nos tenemos que fijar, si queremos encontrar estos pequeños texturas interesantes de los personajes de la televisión, no es tanto en lo que dicen y hablan públicamente, sino en los detalles de los lugares donde se mueven y que hacen suyos, cómo se expresa, cómo emanan su identidad hacia el espacio que está alrededor. Así que a veces no hay que fijarse tanto en lo que está en el plano más cercano, sino en el fondo, en las paredes, en los escritorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay... bueno, yo sé que tú lo has visto, es una de mis series cómicas favoritas. En Brooklyn Nine-Nine, una serie que trata sobre un distrito policial, el distrito 99. ¡Nine-Nine! En un mundo de fantasía donde la policía es buena. Sí, que en un mundo de fantasía donde todos los policías ahí son buenos. Claro. Oye, 100% recomendada la serie, sí, a todo esto. Excelente serie. Está en Netflix. Sí. Netflix no nos paga por decir esto, pero podría hacerlo. Podría hacerlo. Guiño, guiño. Netflix. Sí, algoritmos, hagan lo suyo. En esta serie, los personajes son cada personaje tiene una individualidad muy marcada, son todos muy especiales, y creo que para mí el mejor personaje, que es el capitán de la fuerza, el capitán Hall, es un personaje que es un hombre negro, homosexual, abiertamente homosexual, desde que ingresa a la fuerza, desde los 70. Y eso... 80. Y eso en la historia... No, tienen que ser los 70 porque él atrapa al estrangulador Disco. No vamos a tener esta discusión ahora. Continúa. Ya. Bueno. Y él, por ejemplo, tiene algunos detalles justamente en lo que lo rodea que son muy decidores. Como que sobre su escritorio tiene la bandera de Estados Unidos y la bandera del orgullo, el orgullo gay.
Y eso automáticamente lo dice, es abiertamente gay. Con todas las dificultades que tiene en el medio donde él se desenvuelve. Claro, y en ningún momento las cámaras enfocan en primer plano a estas banderitas. Son parte del fondo, por decirlo de cierta forma. Claro. Y esto es spoiler para los que no han visto desde la primera, esta serie, pero el primer capítulo se trata justamente del conflicto de este personaje con el personaje principal, que es un detective subordinado de él, en que el detective está muy atento a lo que el personaje del capitán, muy estricto, muy seguidor de las reglas, dice y hace, pero no se da cuenta de todos estos detalles que son por los cuales él termina respetándolo, porque dan cuenta de la lucha que tuvo que batallar para llegar a donde está, y de ahí nace el respeto, de que justamente al final del primer capítulo se da cuenta de esos detalles que están durante todo el capítulo y te los repasa. El juego ahí de la narración es que te repasa estos detalles, puros detalles, para darte a entender lo valioso que es el capitán. Y es particularmente importante en un personaje que no habla mucho de sí mismo, un personaje bastante cerrado, bastante hermético, y la forma que tiene la dirección y la producción de esta serie de darnos más información sobre este personaje no es solo a través de las pocas veces que se abre emocionalmente, sino que son a través de estos pequeños detalles. Y esto no solo ocurre con el capitán, sino que ocurre también con muchos de los diferentes personajes principales y secundarios, ya que cada uno tiene un escritorio dentro de el precinto donde todos trabajan. Y los detalles de los escritorios, los adornos que tienen, las cosas personales y en general el orden del escritorio dice mucho del personaje y no lo suelen poner en primer plano. Se queda de fondo, queda de textura. Claro, es parte de la diversión de la serie encontrar eso. Por ejemplo, uno que a mí me encanta, hay un personaje que es bastante secundario. Se ocupa como alivio cómico durante la serie. ¿Y qué es la idea de este policía flojo, bueno para comer, holgazán, pero que es buena persona? Es muy querible, de hecho. Y que es Hitchcock. No. Scully, perdón, Scully. Sí. Hitchcock no es tan querible. No, Hitchcock no es querible. De hecho, es un pésimo ser humano. No, perdón, sí. Scully. Y son detectives en Estados Unidos, andan con ropa de civil, pero cuando lo muestran con uniforme se ven sus medallas. Y entre sus medallas, por ejemplo, creo que es el único del grupo que tiene una medalla que es la rosa y azul, que es una bandita, mitad rosa, mitad azul, que se da para los policías que han ayudado en un parto, que han traído un bebé, digamos, han ayudado a una madre durante el parto. Y eso le da justamente, refuerza este carácter que tiene de que es muy querible, que es muy adorable el personaje. Y en el contexto de la serie, esas decisiones la toma los escritores, el diseño de vestuario, la producción, pero extrapolándolo al contexto del rol, todos esos pequeños detalles, todos esos pequeños guiños de personalidad son decisiones que tomamos los jugadores. Claro. Y muchas veces en medio de la partida, y también muchas veces a partir de preguntas del narrador que salen a veces de la nada. Toda la decoración la decoración sobria pero decidora de la oficina de Holt sería una respuesta a la pregunta del máster: ¿cómo es la oficina de tu personaje? Y ahí toma esas decisiones que lo hacen tan característico. Claro, justamente eso, cuando vemos películas o series, muchas veces para inspirarnos y ayudarnos con nuestro juego, tenemos que pensar, ok, acá ¿quién sería el narrador? ¿Quién sería el máster? ¿Y qué haría el jugador? O sea, cuando vemos a un personaje tomar una decisión, tras de eso hay un jugador diciendo, yo hago esto y cómo lo hago. Y tras de eso hay un narrador que explicó la situación y probablemente le hizo una pregunta. Claro. Una variable del ¿qué hace tu personaje? Justamente. Y siguiendo con las referencias, y esta es una serie de la que vamos a hablar constantemente por la obra maestra que es. Sí, me impresiona mucho que no la hayas conocido hasta este año. Yo capítulo a capítulo me voy a sumar detractores. Es terrible, pero bueno. No, mira, la comunidad de esta serie es sumamente amigable
porque todos seguimos las enseñanzas del tío Airo, así que no puede ser una comunidad tóxica. Nadie te va a juzgar por llegar tarde a este fandom, solo te vamos a agradecer que hayas llegado. Y claro, el siguiente ejemplo tiene que ver con Avatar, en específico con la leyenda de Aang, porque Diego no ha visto Korra todavía, así que no puedo traer muchas referencias sobre Korra. No spoilers. Claro. Y sobre esta idea de solidificar una evolución del personaje a partir de un pequeño detalle, en el cambio de apariencia al pasar el tiempo, es muy evidente en Avatar. En diferentes... cuando cambiamos de libro, sobre todo como cuando cambiamos del libro Tierra al libro Fuego, los personajes cambian su apariencia. El Avatar Aang se deja crecer un poco el pelo, se pone una bandana en la cabeza para poder cubrir su tatuaje. Sokka, Toph y Katara se empiezan a vestir también con atuendos que encuentran de el reino del fuego. Y son pequeños detalles que en una historia de rol quizás hasta lo hubiéramos obviado, pero el hecho de que algún máster hizo la pregunta y de que algunos jugadores respondieron inspirados hizo que cambiara el aspecto, y eso generó muchos elementos interesantes de cómo se relacionan los personajes con su entorno gracias a estos detalles que cambiaron. Claro, o sea, Avatar está lleno, tanto en los personajes como en el mundo, de detalles y texturas. Pero en cada capítulo se encuentran, y eso es... Y eso va uniendo a los personajes. El hecho de que las técnicas para dominar los elementos tengan que ver con... están muy relacionadas con distintos tipos de artes marciales. Y los simbolismos, por ejemplo, en un momento que Aang deja su planeador, que claro, tenía un efecto, podríamos decir, sistémico, que le permitía volar, pero es muy simbólico cuando lo deja. Son cambios de apariencia, y que si uno lo pasara al juego, se vuelven esenciales en el personaje, se vuelven un pivot para el personaje. Y otro ejemplo que es constante y progresivo a través del tiempo es el de el príncipe Zuko. Sí, maravilloso. Su cabellera refleja mucho sobre él. Y pequeños detalles como la decisión de al final del libro de agua cortarse la coleta, que eso no era necesario desde la perspectiva de un juego de rol. Eso fue una decisión que tomó el jugador y que probablemente no tuviera un efecto sistémico, pero es algo que nació desde el personaje y que cambió su apariencia y pasó de ser un detalle a ser un indicador. Y dependiendo de cómo está el estilo del cabello de Zuko, podemos ver cómo va evolucionando y cómo se va transformando. Y también, aún más ñoño y profundo, la coloración del fuego control de Zuko cambia a través de la historia, dependiendo de qué emociones potencian su fuego control. No me había percatado. Bueno, aún no termino la leyenda de Aang, pero no me había dado cuenta. Le voy a poner más atención a eso. Y otro siempre se le pasa por encima, no se le toma mucha importancia quizás, pero el hecho de que Sokka, un guerrero que no maneja ningún tipo de control de elementos, aprende técnicas de combate de todos los reinos y se viste. Claro. En algún momento toma los atuendos de cada uno. Eso es un simbolismo, pero que perfectamente en mesa lo podríamos explicar con que tu personaje dice: bien, voy a aprender esto, busco respetar sus tradiciones y respetar a mis maestros, y me visto como ellos, digamos. No soy un personaje orgulloso o extremadamente estricto y apegado a mi cultura como para nunca sacarme mi ropa nacional, digamos. No, yo creo que voy a respetar esto. Esas son decisiones. No afectan al sistema, claro, pero al final son muy parte de tu personaje. Son pequeñas decisiones que van dándole color y van construyendo el personaje. Claro, y que claro, y otros detalles quizás que vienen del máster es que sabemos lo valiosas e importantes que son las coles en la economía del Reino Tierra. Claro, son esas cosas que como máster, bueno, y que yo sé que después en Korra, eso claramente es como el fetiche del máster que mete en su mundo. Ahora, hablando de
No sé si nunca está, si en algún momento uno está listo para dejar de hablar de Avatar, pero... No, bienvenido a ese mundo, pero sigamos. Sí, hablando de los detalles en los personajes y en el mundo, me gustaría hablar de Volver al Futuro, una saga maravillosa, donde es un buen ejemplo de cómo una película, o tres películas, digamos, haciendo un poquito de trampa ahí en esto que hablábamos de que las series nos permiten apreciar más estos detalles por su estructura. Y Volver al Futuro usa muchos detalles para ayudarnos a darle continuidad a la historia, en especial en una historia que implica viajes y modificaciones temporales. Es particularmente importante poder tener esos indicadores. Claro, y Volver al Futuro los usa magistralmente. Perdón. No tanto quizás derechamente los personajes, no como lo hace Avatar, que es magnífico en ver en los detalles y las texturas en el personaje. Volver al Futuro los ocupa en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que veamos que un secuaz del villano de Biff Tannen ocupe lentes cuando es joven, unos ridículos lentes 3D, pero cuando es grande y es parte de esta mafia que tiene Biff Tannen en Volver al Futuro 2, son unos lentes oscuros. Eso da continuidad. El hecho de que el mall donde, en el estacionamiento desde donde se hace el primer viaje al pasado, sea el mall de El Pino Solitario, y antes era el mall de los pinos gemelos, pero durante la película destruyen un pino y por eso luego es El Pino Solitario. Son cosas como esas. El máster consideró importante tener que cambiarle el nombre al mall para que se note la pasada de los personajes por ese lugar. Claro, y es algo que podemos hacer en la historia. Si de pronto había una pequeña villa que estaba a los pies de las cumbres las cumbres del fuego terrible, por muy mal nombre que sea, si luego los héroes acaban con la amenaza que eran quizás unos gigantes de fuego, podrían pasar tiempo después, o sus hijos, si juegas después otra historia o tu historia toma muchos años, y que le cambien el nombre a la colina, porque se acabó la amenaza. Claro, ya hay que aumentarle el valor turístico, no se puede llamar así. No, nadie va a ir para allá. Claro, a menos que sea esto turismo catástrofe, turismo aventura. Claro, pero Volver al Futuro es un muy buen ejemplo de detalles y texturas en el mundo en pos de la historia, para ayudar a la historia, para que todo tenga una conexión. Y eso lo podemos hacer jugando rol. Porque al final, y como hemos dicho muchas veces en este capítulo, no solo cada mesa es única y muy especial, sino que las formas que nosotros tenemos como jugadores y como narradores de darles a nuestros personajes, NPCs, a nuestro mundo, los elementos que los diferencian de cualquier otro que junta los mismos elementos mecánicos, es a través de las pequeñas respuestas, de los pequeños detalles, de las pequeñas dudas que nos hacen conformar la profundidad y la textura del personaje, y que a veces a la larga puede llegar a fundar un nuevo pilar o a reemplazar un pilar central de cómo está construido ese personaje. Y dicho esto, me dan ganas de volver a ver Volver al Futuro para fijarme en todos esos detalles. Hazlo, siempre es una gran película. Y además que en estos tiempos que vivimos, nos podemos dar el gusto y el lujo de ver cosas maravillosas por paz mental. Claro, y sentirnos como héroes porque no estamos quedando en casa. Exactamente. El heroísmo nunca fue tan fácil. Ha sido un placer. Hasta la próxima y esperamos que esto haya sido más entretenido que innecesario.